Mi hija me necesitaba para salvar su boda. Le di hasta el último centavo de mis ahorros. Luego, en su gran día, me desestimó públicamente, llamando a mi vida un fracaso, mientras su nuevo esposo sonreía con sorna. Me quedé mirando, mientras se avecinaba una tormenta silenciosa. Dicen que el amor es ciego, pero la venganza todo lo ve. Sigue mi historia y descubre cómo cambiaron las tornas. Dale a me gusta, comparte, y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Arthur acababa de acomodarse en su sillón favorito. El cuero desgastado se amoldaba perfectamente a su figura, y una humeante taza de té de manzanilla le calentaba las manos. Las noticias de la noche zumbaban suavemente en la televisión, una canción de cuna familiar para sus tardes de martes. Afuera, el crepúsculo teñía el cielo de suaves tonos lavanda y rosa, prometiendo una tranquila transición hacia la noche. Había pasado el día podando las rosas del jardín, una tarea que siempre le proporcionaba una satisfacción serena, casi meditativa, y ahora ansiaba unas horas de calma absoluta antes de acostarse. Llevaba una vida sencilla y solitaria, pero una que había cultivado con intención tras la muerte de Eleanor, un santuario lejos de las incesantes exigencias del mundo. Entonces, unos golpes frenéticos e insistentes en la puerta rompieron la tranquilidad. No era el timbre cortés de un vecino, ni el alegre toque de un repartidor. Era urgente, casi desesperado. Arthur frunció el ceño y dejó su taza con cuidado sobre el posavasos. ¿Quién podría ser a esa hora, tan insistente, tan exigente? Antes de que pudiera siquiera levantarse de la cómoda silla, la puerta se abrió de golpe contra la pared. Chloe estaba en el umbral de su puerta, una imagen de desorden que al instante le conmovió el corazón a Arthur con una punzada aguda y dolorosa. Su cabello rubio, habitualmente impecablemente peinado, estaba despeinado, con mechones sueltos de las ataduras, enmarcando un rostro surcado de lágrimas y rímel corrido. Sus ojos, normalmente brillantes con un brillo ambicioso, casi calculador, estaban muy abiertos y enrojecidos, llenos de un pánico puro que Arthur no había visto desde que era niña, asustada por una tormenta. En un brazo, aferraba un fajo de revistas de bodas de lujo, con sus páginas impecables ahora arrugadas y dobladas, como si las hubiera estrujado con todas sus fuerzas. Parecía que había corrido desde su apartamento al otro lado de la ciudad, sin importarle nada más que su destino. «¡Papá!», sollozó, con la voz entrecortada, fina y áspera por la desesperación. «¡Ay, papá! ¡Te necesito! Necesito que salves mi boda». Arthur sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, alerta al instante. «Chloe, ¿qué demonios ha pasado? Entra, cariño. Estás temblando». La atrajo con cuidado hacia la calidez de la sala, guiándola hasta el sofá, donde él se había acomodado momentos antes. Su angustia era palpable, una oleada de escalofríos que lo invadió. Se desplomó sobre los cojines, las revistas se le escaparon de las manos y se esparcieron a su alrededor como pétalos caídos. «Es el lugar, papi. La finca Grandview. Acaban de llamar. Dijeron que si no pagamos la última cuota para el viernes perdemos la fecha. Lo perdemos todo, papi. El depósito, el catering, la banda, el fotógrafo, todo. $40,000, papi. Para el viernes». Las palabras salieron a borbotones, cada una como un mazazo para la paz cuidadosamente construida de Arthur, cada sílaba amplificando la urgencia imposible. $40,000. A Arthur se le hizo un nudo en la garganta, entre la incredulidad y la sorpresa. La cifra flotaba en el aire, un peso sofocante que lo oprimía. $40,000. No era solo una suma, era la suma. Cada centavo que había ahorrado diligentemente durante décadas, guardado para su jubilación, para emergencias, para la tranquila seguridad de sus últimos años. Era el fondo de reserva que él y Eleanor habían construido juntos, con esmero, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, con la intención de asegurar que nunca sería una carga, que nunca le faltaría nada. Eran los ahorros de toda su vida, la culminación de una vida de decisiones prudentes y sacrificios. La miró fijamente, con la mente dando vueltas, intentando procesar la magnitud de su petición, su imposible inmediatez, su futuro, su comodidad, su seguridad, todo condensado en esa única y aterradora cifra. Chloe pareció percibir su vacilación, su silencio aturdido y angustioso. Tomó su mano,
helada a pesar de su tormento emocional, y la apretó con fuerza, casi con desesperación. Su mirada, aún bañada en lágrimas, pero ahora con una intensidad concentrada, sostuvo la de él. «Papá, ¿no te acuerdas? Siempre hablábamos del día de mi boda. Me prometiste que sería perfecto. Mi cuento de hadas. Desde pequeña, dando vueltas entre las viejas cortinas de encaje de mamá, fingiendo que eran un vestido de novia, siempre dijiste que estarías ahí para que sucediera, pasara lo que pasara». Su voz se redujo a un susurro apenas audible, cargado de acusaciones tácitas y la frágil e infantil esperanza de un sueño a punto de romperse. «Este es mi único día, papá. Mi única oportunidad de tener todo lo que siempre soñé. Por favor, no puedes decepcionarme ahora». Sacó una de las revistas arrugadas del suelo, alisándolas con mano temblorosa hasta que apareció una doble página. Era una fotografía de The Grand View Estate, una mansión extensa y opulenta con jardines meticulosamente cuidados, fuentes centelleantes y un gran salón de baile bañado por la luz dorada del atardecer. Era, sin duda, impresionante. Un cuento de hadas hecho realidad, una visión de romance y lujo supremos. «Mira, papá», susurró, señalando la foto de una novia bajando una amplia escalera de mármol, con su vestido ondeando tras ella. «Por aquí es por donde caminaré. Así mismo, con el vestido de mamá. ¿Recuerdas cómo lo encontramos en el ático? ¿Cómo nos reímos imaginándome que lo llevaría algún día?» Lo miró, con los ojos llorosos de nuevo, reflejando las relucientes lámparas de araña en la foto satinada. «Tiene que estar aquí, papá. No me siento cómodo en ningún otro lugar para el vestido de mamá». «Pero Chloe, ¿cómo llegó a esto? $40.000. Es una cantidad enorme. ¿Y Marcus? ¿No tenía ese gran contrato?» Arthur intentó mantener la voz firme, pero un temblor de frustración se mezclaba con su abrumadora preocupación. Siempre había creído que Marcus era un joven capaz, aunque un poco ambicioso, alguien capaz de mantener a su hija. Chloe rompió a llorar de nuevo, aparentemente incapaz de contenerlas. «Es que, papá, todo ha salido mal. Todos mis contratos de marketing se acabaron. De repente, todos están recortando gastos y nadie quiere gastar. Y Marcus perdió su trabajo hace 3 meses. Esa gran empresa de software recortó personal. ¿Sabes? Ha estado buscando la verdad. Sí, pero no ha conseguido nada. Apenas hemos estado sobreviviendo, tratando de mantener las apariencias, pensando que algo se rompería, que alguna de nosotras conseguiría algo grande. Gastamos muchísimo en el depósito inicial, en la degustación del catering, en el vestido. Y ahora esto. Simplemente no lo tenemos. Estamos arruinadas, papá». Se retorció las manos. Una imagen de desesperación absoluta, como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Arthur miró a su hija, cuyo rostro era una máscara de desesperación, y sintió el familiar y aplastante peso del recuerdo sobre él. Eleanor, su amada Eleanor. Sus últimos días, su voz frágil pero firme, su mirada fija en él con una intensidad que nunca lo había abandonado, ni siquiera años después. «Nunca decepciones a nuestra pequeña, Arthur», le susurró, aferrándose débilmente a la suya. «Lo que necesite. Prométemelo, Arthur. Prométeme que siempre estarás ahí para ella, pase lo que pase». No era una petición. Era un voto sagrado, un juramento que había hecho junto a su cama, bajo la tenue luz de las luces del hospital. Una promesa a su esposa moribunda. Una promesa que había guiado cada decisión que había tomado con respecto a Chloe desde entonces, una promesa que ahora sentía como un peso de plomo en su alma. Las palabras «todos mis ahorros de toda la vida» resonaron en su mente, crudas e implacables, como una sirena de fatalidad. Pensó en el tranquilo consuelo que representaban, la seguridad de no tener que preocuparse nunca. Pensó en el viaje a Irlanda con el que siempre había soñado, una peregrinación a la casa ancestral de Eleanor, una alegría silenciosa que había postergado durante tanto tiempo. Todo, desaparecido, reducido a una súplica desesperada. Un profundo dolor se apoderó de su pecho, una premonición de vacío. Pero entonces volvió a mirar a Chloe, a la angustia cruda en sus ojos, a la frágil esperanza que brillaba bajo las lágrimas, y las palabras de Eleanor resonaron más fuerte que cualquier temor financiero, más fuerte que cualquier precaución lógica. Su corazón, a pesar de la lógica que le gritaba que resistiera, comenzó a ceder.
su amor por su hija, su inquebrantable compromiso con el último deseo de Eleanor, acallaron sus profundas reservas. Su parte racional gritó, pero el padre en él, el viudo atado por una promesa sagrada, la silenció. Respiró hondo, tembloroso, el aire le quemaba los pulmones. «De acuerdo», dijo, con la palabra con sabor a ceniza en la boca. «De acuerdo, voy a por el dinero». La transformación fue instantánea, casi sorprendente por su brusquedad. Las lágrimas que habían corrido por el rostro de Chloe momentos antes parecieron secarse como por arte de magia. Sus sollozos cesaron. Su postura desesperada y atormentada se enderezó. Una sonrisa brillante, radiante y de profundo alivio floreció en su rostro, reemplazando la máscara de desesperación. Se abalanzó sobre él, rodeándolo con los brazos al cuello en un abrazo feroz que casi lo dejó sin aliento, con su cuerpo ligero y vibrante. «¡Ay, papá! ¡Ay, Gracie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!», exclamó, con una voz repentinamente fuerte, vibrante, completamente desprovista de su anterior fragilidad. «Me estás salvando la vida. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Esta boda lo es todo». Se apartó, con los ojos aún brillantes, pero ahora con alegría en lugar de tristeza, un brillo triunfal en sus profundidades. Le dio un beso rápido y firme en la frente, un gesto fugaz que pareció más un sello a una transacción que una expresión de profunda y sincera gratitud. Luego, con una ligereza que desmentía por completo su desesperación anterior, comenzó a recoger las revistas de bodas desperdigadas. Sus movimientos eran rápidos y eficientes, su energía renovada, su propósito restaurado. «Sabía que podía contar contigo, papá», dijo alegremente, metiendo las páginas satinadas bajo el brazo. «Esta va a ser la boda más hermosa de la historia. Marcus se sentirá muy aliviado. Iré el viernes a primera hora, antes de que abra el banco, a recoger la cuenta. Eres el mejor, papá, de verdad el mejor». Y con otra sonrisa radiante y triunfal, se dio la vuelta y salió por la puerta, dejando tras de sí un ligero aroma a perfume caro y el eco persistente de su repentino y exuberante alivio. Arthur se quedó allí, en el silencioso salón, mientras el leve clic de la puerta principal al cerrarse resonaba en el repentino y resonante vacío. Las brillantes imágenes de la finca Grandview aún reposaban en el sofá, un crudo recordatorio del mundo de cuento de hadas que Chloe había conjurado, un mundo que él acababa de comprarle a un precio inimaginable. El calor de su té de manzanilla se había disipado hacía tiempo, dejando una taza fría y olvidada. Su tranquila noche de martes, su paz cuidadosamente cultivada, se sentía completamente destrozada, reemplazada por un profundo dolor en el pecho. Miró los folletos, las caras sonrientes en las perfectas fotos de la boda, y luego sus propias manos temblorosas, sintiendo una fría y profunda inquietud instalarse en lo más profundo de su ser. Había cumplido su promesa a Eleanor. Le había dado a Chloe lo que necesitaba. Pero al contemplar los restos de su apacible noche, una profunda sensación de pérdida lo invadió, mucho más profunda que el dinero. Había perdido algo intangible, algo preciado, esa noche, y no podía quitarse la sensación de que esto era solo el principio. La noche después de la desesperada súplica de Chloe fue larga e inquieta para Arthur. La comodidad familiar de su cama no le ofrecía consuelo. Su mente, habitualmente tranquila y ordenada, era una tormenta tumultuosa de números y ansiedades. Daba vueltas en la cama, mientras la suave luz del reloj de su mesita de noche marcaba el agonizante paso de cada hora. Vio la cifra de $40,000 brillar tras sus párpados cerrados, una suma monstruosa que se había tragado su futuro cuidadosamente construido. Repasó mentalmente sus bienes restantes. Una pensión exigua, una modesta cuenta de ahorros que apenas cubría unos meses de gastos básicos. Su fondo de emergencia, la piedra angular de su seguridad financiera, había desaparecido. Calculó y recalculó, con el ceño fruncido por la preocupación, tratando de encontrar un rincón escondido, una inversión olvidada, cualquier atisbo de esperanza de no haber vaciado por completo su pozo. Pero cada permutación lo llevaba de vuelta a la misma cruda realidad. Le había dado todo a Chloe. Sus ahorros de toda la vida, acumulados durante décadas de vida prudente y planificación cuidadosa, ahora eran solo un número en la cuenta bancaria de su propiedad.
Los primeros rayos del amanecer le trajeron poco alivio, solo un dolor sordo tras los ojos y el peso de su decisión. Se arrastró fuera de la cama. El silencio de la casa se sentía particularmente vasto y vacío esa mañana. No se molestó en vestirse. Se puso una bata descolorida sobre el pijama. Preparó una cafetera de café fuerte, cuyo aroma amargo apenas logró disipar la niebla de su cansancio. Apenas iba por la mitad de su primera taza cuando, exactamente a las 9, un golpe seco resonó en la silenciosa casa. Chloe no solo era puntual, sino que llegaba media hora antes de su llegada prometida. Cuando Arthur abrió la puerta, ella estaba allí, un marcado contraste con su aspecto bañado en lágrimas la noche anterior. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable, y sus ojos brillaban con una confianza casi depredadora. Una sonrisa radiante, tan brillante que parecía disipar cualquier rastro de su reciente angustia, iluminó su rostro. «Buenos días, papá», cantó con voz ligera y enérgica, completamente renovada. «¿Lista para salvar el día?» Arthur, aún desaliñado y cansado, esbozó una débil sonrisa. «Casi, cariño. Pasa». La condujo a la mesa de la cocina, donde ya había dejado su chequera. Le había dado la lata darle un cheque, pero luego lo reconsideró, recordando su desesperación y la supuesta urgencia de la demanda del local. Quería que fuera rápido, irrefutable. Había ido al banco la tarde anterior, justo antes del cierre, y había retirado el importe completo en billetes de $100. Le parecía surrealista apilar los gruesos fajos de dinero en efectivo sobre la mesa de la cocina, cada uno representando una parte de su futuro, una porción del legado de Eleanor. $40,000. Una fortuna, toda una vida, al descubierto. Todo su fondo de emergencia, tangible y vulnerable. Lo contó lentamente, con los dedos recorriendo los bordes de cada billete, una silenciosa despedida de su seguridad ganada con tanto esfuerzo. Chloe lo observaba con ojos brillantes y inquebrantables, con una leve impaciencia en el fondo. Mientras él terminaba de contar, empujando los fajos ordenados sobre la madera pulida, ella se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en el dinero, con una intensidad que hizo que Arthur sintiera un ligero escalofrío. «Entonces, ¿ya has decidido algo sobre las flores, cariño?», preguntó Arthur, intentando volver a centrar la conversación en la alegría de organizar la boda, en el motivo de este inmenso sacrificio. «¿O la lista de invitados? Estaba pensando que quizás deberíamos invitar a la tía Carol de Arizona. Estaría encantada de verte caminar hacia el altar». Chloe hizo un gesto de desdén con la mano, con una sonrisa firme pero un poco forzada. «Ay, papá, no te preocupes por eso. La finca Grandview se encarga de casi toda la coordinación, ¿sabes? Por eso es tan caro. Tienen su propio equipo de planificadores, floristas, todo. Todo forma parte del paquete. Solo tengo que tomar algunas decisiones aquí y allá, pero ellos se encargan del trabajo pesado. Te lo aseguro. Es un sueño». Su mirada volvía una y otra vez al dinero, con los dedos ligeramente temblorosos. Arthur frunció el ceño, sintiendo una punzada de inquietud. Siempre se había imaginado que estaría más involucrado, ayudando con los detalles, tal como él y Eleanor habían planeado juntos durante tantos años. Quería sentir que aportaba algo más que un simple cheque en blanco. Pero descartó la idea. Chloe estaba estresada, había dicho, y tal vez el lugar realmente se encargaba de todo. Miró por la ventana y vio su coche aparcado en la entrada. Estaba lleno. No solo un bolso o un maletín, sino varias maletas grandes y lo que parecía una bolsa de lona apretujada en el asiento trasero. ¿Vas a algún sitio, cariño?», preguntó, con una nueva pregunta en los labios. «Tu coche parece estar bastante lleno». Chloe siguió su mirada. Una sombra fugaz cruzó su rostro antes de que volviera a sonreír, aunque un poco forzada. «Ah, eso. Solo un viaje rápido de fin de semana, papá. Marcus y yo decidimos escaparnos un par de días, solo para relajarnos antes de que todo se vuelva una locura con los últimos preparativos de la boda, ¿sabes? Un poco de relajación preboda. Es importante desestresarse antes del gran día, ¿verdad?». Parecía plausible, aunque un poco repentino, dado su estado de frenesí previo. Arthur asintió lentamente, todavía un poco perplejo, pero ansioso por creerle. La felicidad de su hija era primordial. Chloe no esperó más preguntas. Con un movimiento rápido, casi ensayado,
Recogió los fajos de billetes y los metió en un bolso grande y de aspecto caro que siempre llevaba consigo. Se inclinó y le dio un abrazo rápido y fugaz, rozando apenas su mejilla con la suya. «Eres el mejor, papá», murmuró, con la voz apagada contra su hombro. «Te mantendré al tanto de todo, lo prometo». Y entonces se fue. Caminó rápidamente hacia su coche, con paso alegre. Su cansancio anterior se había desvanecido por completo. El motor rugió, y con un crujido de grava se alejó a toda velocidad, dejando a Arthur solo en su porche. El aire de la mañana se sintió repentinamente frío. El silencio vasto y vacío una vez más. Observó hasta que su coche se convirtió en una mancha distante, una mezcla de profundo orgullo y un inquietante vacío arremolinándose en su interior. Lo había logrado. Había cumplido su promesa a Eleanor. Había asegurado el cuento de hadas de Chloe. Pero una vocecita insistente en el fondo de su mente le susurró que algo no iba bien. De vuelta dentro, la cocina se sentía extrañamente silenciosa. Tomó el folleto satinado de la finca Grandview que Chloe le había dejado la noche anterior. Recorrió con la mirada las elegantes líneas de la mansión, las fuentes centelleantes, la novia perfecta en la amplia escalera. Intentó ignorar las dudas persistentes, la extraña sensación de estar excluido de los detalles. Se repitió una y otra vez que la felicidad de Chloe valía la pena. Cada centavo. Este era su sueño. Un sueño que él estaba haciendo realidad. Se dirigió a la sala, atraído por un viejo álbum de fotos de caoba que descansaba en un estante. Lo bajó. Su desgastada portada se sintió suave bajo sus dedos. Hojeó las páginas amarillentas y encontró una foto de Chloe, de 8 años, vestida con un velo improvisado hecho con una de las bufandas de Eleanor, riendo mientras arrastraba una toalla de baño. Estaba radiante. Sus ojos brillaban con la inocente alegría de una fantasía infantil. Recordó la risa de Eleanor, un sonido claro, como una campana, mientras tomaba la foto. «Mira a nuestra pequeña novia, Arthur», le había dicho, acercándolo. «Algún día tendrá la boda del siglo, ¿verdad? La boda más hermosa que se pueda imaginar». Arthur sonrió suavemente, recorriendo con los dedos el rostro de Chloe en la fotografía. Pasó las páginas, reviviendo momentos. Chloe dibujando elaborados vestidos de novia en su adolescencia, llenando cuadernos con diseños. Ella presentando tímidamente a su primer novio serio. Luego Marcus, alto y encantador, esforzándose demasiado por impresionar. Cada foto era un paso más cerca de ese momento, del cuento de hadas que acababa de comprarle. Su amor por su hija, profundo e incondicional, se expandió en su pecho, eclipsando momentáneamente la preocupación financiera y la leve inquietud. Esa misma tarde, Arthur se sentó en su terraza trasera, con la suave calidez del sol primaveral en el rostro. Bebió otra taza de té, esta vez de menta, encontrando cierta calma en la serena belleza de su jardín. Las rosas que había podado el día anterior parecían asentir. Sus capullos prometían una futura floración. Saboreó lo que creía la profunda satisfacción de su sacrificio, inconsciente del engaño que acababa de desplegarse ante sus ojos. Había cumplido con su deber, su promesa, cimentado la felicidad de su hija. Imaginó la alegría en el rostro de Chloe al caminar hacia el altar, el vestido de Eleanor brillando bajo las lámparas de araña de la finca Grandview. Se imaginó a sí mismo, orgulloso y radiante, viéndola comenzar su nueva vida. Decidió llamar a Chloe al día siguiente. Se ofrecería a ayudarla con los preparativos de última hora, a ultimar los detalles de la lista de invitados y a ayudarla con cualquier cosa que necesitara. Quería participar, sentir la alegría del proceso de planificación con ella. Quería compartir su emoción. No tenía ni idea de que, al llamar, sus llamadas irían directamente al buzón de voz, sin respuesta durante semanas, que la planificación de la boda que tanto ansiaba nunca se materializaría y que la ilusión que había abrazado con tanto gusto no era más que una mentira cuidadosamente construida. 3 días después de que Chloe se marchara de su vida con todos sus ahorros, Arthur decidió que era hora de reconectar. La extrañaba, y el silencio empezaba a pesarle. Se los imaginó pasando una tarde juntos, quizás mirando muestras de vestidos de dama de honor o hablando de arreglos florales, llenando el vacío que había dejado Eleanor. Tomó su teléfono, con una sonrisa esperanzada en los labios, y marcó su número.
Hola, cariño, empezó, intentando sonar despreocupado. Solo me preguntaba si habías pensado en ir a comprar esos complementos. Quizás un velo para el vestido de Eleanor. O quizás podríamos ver algunas opciones para tus damas de honor. Me encantaría ayudarte, ¿sabes? Al otro lado, la voz de Chloe sonaba entrecortada, casi apresurada. «Ay, papá. Hola. Me alegra mucho saber de ti. Mira, justo ahora mismo estoy entrando a una reunión con el catering. Se están poniendo imposibles, no te lo creerías. Me tengo que ir. Te llamo enseguida, te lo prometo, en cuanto termine. ¡Te quiero!». La línea se cortó antes de que Arthur pudiera responder. Un tono demarcado le zumbaba en el oído. Miró su teléfono, con un destello de decepción mezclado con una comprensión reticente. Planear la boda era estresante, pensó. Probablemente estaba abrumada. Esperó pacientemente su llamada, mirando su teléfono cada pocos minutos, pero nunca llegó. Las siguientes semanas se desarrollaron de forma frustrante. Arthur empezó a llevar una pequeña libreta de cuero, originalmente pensada para los planos del jardín, para registrar sus intentos de contactar con Chloe. Las páginas se llenaron de fechas y horas de llamadas. Cada entrada seguía el mismo patrón indescifrable. Hubo 5 llamadas sin respuesta en 15 días. Cada intento terminaba en una excusa vaga o una promesa incumplida. A veces la contactaba, pero la conversación se interrumpía por sus apresuradas explicaciones. «Ay, papá, lo siento mucho, pero hay un problema grave con el local. Un conflicto de horarios. Estoy al otro lado de la línea intentando solucionarlo ahora mismo. ¿Puedo llamarte luego? Oh, el horario de Marcus acaba de reventar y estamos intentando coordinar nuestros horarios. Es una pesadilla. Te llamo luego, lo prometo». Una vez, incluso citó un ridículo drama familiar por parte de Marcus, como razón de su falta de disponibilidad. Un comentario críptico que no ofreció ninguna claridad, pero sirvió para mantenerlo a distancia. La comprensión inicial de Arthur se convirtió poco a poco en una creciente inquietud. Sus ofertas de ayuda, nacidas de un genuino deseo de participar y de asegurarse de que sus $40,000 se utilizaran adecuadamente, fueron rechazadas constantemente. Durante su sexta y breve llamada, Arthur lo intentó de nuevo, con voz cuidadosamente neutral. «Cariño, estaba pensando en la música para la recepción. ¿Ya te decidiste por una banda o un DJ? ¿O por las flores? Conozco a una florista maravillosa que podría hacernos un buen precio. Es amiga de tu madre, por cierto». Chloe lo interrumpió, con la voz repentinamente más cortante, menos paciente. «Papá, de verdad, todo está bajo control. Los organizadores del lugar son increíbles. Lo tienen todo bajo control. No tienes que preocuparte por nada. Ya has hecho suficiente». Las últimas 3 palabras, «ya has hecho suficiente», quedaron flotando en el aire, pesadas y ambiguas. Sonaban menos a gratitud y más a una despedida cortés, una barrera que se erigía entre ellos. Sintió un nudo en el estómago. La conversación terminó abruptamente, de nuevo con la promesa de volver a llamar que, como era previsible, nunca se cumplió. 8 semanas transcurrieron en esta frustrante danza de evasiones. 8 semanas desde que le había entregado los ahorros de toda su vida. 8 semanas de promesas, excusas y llamadas sin respuesta. La supuesta fecha de la boda estaba a solo unos días de distancia. Sin embargo, Arthur no conocía los detalles concretos. No tenía una hora, un lugar específico dentro del lugar, ni siquiera un número exacto de invitados. No había visto las invitaciones. No había hablado de los planes de viaje de sus familiares. No había participado en ninguno de los alegres preparativos que suelen preceder a un evento tan significativo. Cuando por fin logró contactar a Chloe al teléfono, presionándola para que le diera información, su voz se volvió débil y evasiva, casi infantil en su vaguedad. «Oh, todavía estamos ultimando algunas fechas, papá», murmuró, arrastrando las palabras como si estuviera en un túnel. «Y la conexión aquí es muy mala. Tendré que volver a llamarte cuando tenga mejor señal. Te quiero». Clic. Otro corte. Esta vez, la máscara de cortesía se desvaneció. Una fría certeza comenzó a consolidarse en el estómago de Arthur, más dura y dolorosa que cualquier duda anterior. Chloe lo evitaba deliberadamente. Su hija, su única hija, por quien lo había sacrificado todo, lo estaba excluyendo activamente. La idea era un trago amargo,
pero ya no podía negar la evidencia. Se encontraba sentado en su porche con más frecuencia, contemplando su jardín meticulosamente cuidado, con las rosas ahora en plena floración, un marcado contraste con el paisaje desolado de su estado emocional. Su vecino, George, un hombre amable y observador que había vivido al lado durante décadas, notó su inusual tranquilidad. Una tarde, George se acercó con 2 vasos de té helado. «¿Qué día tan duro has tenido, Arthur?», preguntó con dulzura, sentándose en la silla a su lado. Arthur suspiró, frotándose la cara con una mano cansada. «Soy Chloe, George. Es que no he tenido noticias de ella. La verdad es que no. Y se supone que la boda es la semana que viene, y no tengo detalles, ni invitación, ni hora concreta, nada. Es todo tan vago». George dio un largo sorbo a su té, con la mirada firme y compasiva. «Suena sospechoso, si quieres saber mi opinión, Arthur. Le diste todo ese dinero, ¿verdad? Dijiste que $40,000. No es poca cosa. Quizás deberías ir en coche, ver cómo está, a ver qué pasa». La sugerencia flotaba en el aire, resonando con las crecientes sospechas de Arthur. Conducir hasta Dallas, donde vivía Chloe. Confrontarla. La idea le parecía a la vez correcta y profundamente errónea. Luchó con ella, su orgullo combatiendo su creciente miedo. Odiaba la idea de ser un padre sobreprotector y entrometido, agobiante y exigente. Chloe era una adulta, capaz de manejar su propia vida. Pero entonces, el recuerdo de ese fajo ordenado de billetes de $100, todos los ahorros de su vida, apareció ante sus ojos, un crudo recordatorio de su inmenso sacrificio. $40,000. Esa era una suma que exigía respuestas. No era un simple regalo, era una inversión en la felicidad de su hija, una inversión que ahora parecía envuelta en misterio. Le dolía el corazón. No quería creer que su hija lo engañara, no después de todo lo que le había dado, de todo lo que le había prometido a Eleanor. Pero la cruda realidad era innegable. Las evasivas, la falta de información, la persistente evasión. No podía quitarse la sensación de que algo iba muy mal. El 15 de julio, apenas 2 días antes de la supuesta fecha de la boda, Arthur hizo una última llamada. Dejó que sonara varias veces, como siempre, antes de que saltara el buzón de voz. Su voz, normalmente suave y gentil, era firme, con un matiz de autoridad silenciosa que rara vez usaba con Chloe. «Chloe, soy papá», empezó, sin su habitual calidez. «Necesito hablar contigo. Inmediatamente. No tengo información sobre la boda y, francamente, estoy empezando a preocuparme. Llámame, Chloe. Hoy mismo. O voy a tu casa. Iré a Dallas en coche». Colgó, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier tono de llamada. No hubo respuesta. El silencio solo fortaleció su determinación. Su vida tranquila y pacífica se había visto destrozada. Su futuro comprometido. Su confianza traicionada. Supo entonces, con una claridad escalofriante, que tenía que ir a Dallas. Tenía que descubrir la verdad, por muy dolorosa que fuera. Sábado, 19 de julio. La supuesta fecha de la boda había llegado y pasado, sin ser reconocida ni celebrada, al menos en el mundo de Arthur. Habían pasado 4 días desde que dejó ese mensaje de voz, 4 días de silencio agonizante, y su resolución se había cristalizado en una determinación firme e inquebrantable. Sacó las llaves de su camioneta del gancho junto a la puerta. El frío metal le brindó un pequeño consuelo en la mano. Ya no había vuelta atrás. Se duchó, dejando que el agua tibia se llevara los restos de sueño e incertidumbre. Se vistió con cuidado, eligiendo una impecable camisa azul claro, la que a Eleanor siempre le había encantado, diciendo que realzaba el color de sus ojos. Quería parecer tranquilo, sereno, en control, aunque sentía un nudo en el estómago con una energía nerviosa que no había sentido en años. No iba a confrontar a Chloe con ira, sino en busca de comprensión. Necesitaba respuestas, y sabía, con pesar, que no las obtendría de una llamada telefónica. El trayecto de 30 kilómetros a Dallas se extendía ante él, una ruta familiar que ahora sentía cargada de una tensión inquietante. Mientras conducía por la autopista, una duda insidiosa empezó a invadirlo, una vocecita persistente en el fondo de su mente. ¿Estaba siendo un tonto sobreprotector? ¿De verdad tenía derecho a inmiscuirse en la privacidad de su hija adulta?
Quizás ella simplemente quería una ceremonia pequeña e íntima, solo ella y Marcus, sin alboroto. Quizás él estaba interpretando demasiado su evasiva. Entonces, apareció una valla publicitaria enorme, anunciando un lugar de bodas competidor. Bodas de ensueño desde solo 5.000 $. Paquetes íntimos disponibles. La mirada de Arthur se detuvo en el anuncio. $5.000, 10.000. Incluso 20.000 habrían parecido una contribución generosa. 40.000. La suma de su sacrificio ahora parecía no solo excesiva, sino casi absurda en comparación. Un pago excesivo monstruoso por un sueño que se empecinaba en ser inalcanzable. La duda se intensificó, transformándose en una sospecha fría y dura. Su nuevo GPS, un regalo de Chloe hacía unas navidades, lo guiaba con eficiencia por los extensos y anónimos suburbios de Dallas. Complejos de apartamentos beige, idénticos en su sosa arquitectura moderna, se extendían kilómetros. Finalmente, aparcó en un aparcamiento para visitantes cerca del apartamento 2B, buscando con la mirada el coche de Chloe. Allí estaba, su inconfundible Honda Civic azul, aparcado a pocas plazas de distancia. Se le encogió el estómago. Estaba en casa. Había estado en casa todo este tiempo, probablemente dentro, filtrando sus llamadas, dejándolas en el buzón de voz, inventando excusas sobre catering y malos contactos. Ese pensamiento le provocó una punzada de traición. Arthur permaneció sentado en su camioneta un largo rato, con el motor haciendo un suave tic-tac mientras se enfriaba. El corazón le martilleaba contra las costillas, un ritmo frenético que reflejaba el inquietante zumbido del motor. Sentía una necesidad desesperada de respuestas, una urgencia primaria similar al día en que Eleanor estaba de parto de Chloe, una potente mezcla de miedo y anticipación, esperando que algo profundamente significativo sucediera. Respiró hondo, intentando calmarse. Se alisó la camisa azul, se pasó una mano por el pelo y revisó su cartera, como si se preparara para una importante reunión de negocios. El opresivo calor de julio lo oprimió en cuanto bajó de la camioneta con aire acondicionado, un peso tangible que igualaba la pesadez de su alma. Caminó hacia el apartamento 2B. Sus pasos eran extrañamente fuertes en el silencioso pasillo. Respiró hondo para recuperarse y llamó 2 veces. Un golpe firme y pausado. Desde dentro, oyó el murmullo débil y apagado del presentador de un programa matutino de entrevistas. Su voz alegre contrastaba absurdamente con la tensión que se arremolinaba en el estómago de Arthur. Esperó. Y esperó. Estaba a punto de volver a llamar cuando oyó el chasquido inconfundible del cerrojo al girar. La puerta se entreabrió, revelando el rostro de Chloe. Sus ojos, aún pesados por el sueño, se abrieron de par en par al instante. Un destello de sorpresa fue rápidamente reemplazado por un pánico absoluto e inconfundible. Llevaba el pelo revuelto, la cara sin maquillaje, y aún llevaba su pijama, una sudadera universitaria descolorida y pantalones cortos. Era un marcado contraste con la mujer perfectamente serena que le había cogido el dinero, y aún más con la figura frenética y manchada de rímel que primero le había suplicado ayuda. ¿Papá?, preguntó, en un susurro apagado, una mezcla de incredulidad y molestia apenas disimulada. ¿Qué haces aquí? Su tono, aunque bajo, contenía una acusación, una clara indicación de que su presencia no era bienvenida. A Arthur se le encogió el corazón, pero mantuvo la compostura. Llamé, Chloe. Dejé un mensaje. Necesitaba saber qué pasaba con la boda. Dudó un instante demasiado, luego forzó una sonrisa tenue y poco convincente. Ah, claro. Por supuesto. Pasa, papá. Estaba preparándome. Marcus y yo estábamos a punto de salir al almorzar. La mención de Marcus le pareció una coartada improvisada. Abrió la puerta del todo, retrocediendo a regañadientes para dejarlo entrar. El apartamento era frío, casi estéril, con una estética claramente moderna que parecía muy distinta a la acogedora calidez del hogar de Arthur. Al entrar, su mirada se posó de inmediato en la encimera de la cocina. Allí, esparcidas desordenadamente entre correos sin abrir y algunos platos sucios, había docenas de tarjetas de boda. Algunas aún estaban selladas, como sobres nuevos esperando a ser abiertos, mientras que otras permanecían abiertas, con sus alegres saludos y buenos deseos, irónicamente silenciosos. Reconoció la elegante caligrafía, la costosa cartulina.
un recordatorio crudo e innegable de su exclusión, una representación visual de la verdad que tanto se había esforzado por negar. Le había dado todo, pero ni siquiera había recibido una invitación. Sus ojos recorrieron entonces la sala. Sobre la elegante y minimalista mesa de centro, entre una pila de revistas, había varios marcos de fotos, boca abajo. Verlos le provocó otra punzada de inquietud. ¿Por qué estaban boca abajo? ¿Escondían algo? ¿O a alguien? Se volvió hacia Chloe, con voz suave pero firme, rompiendo el incómodo silencio. Evitó más cumplidos y fue directo al grano. «Cariño», empezó, con la mirada fija en ella. «Necesito saber sobre la boda. ¿Cuándo es exactamente la ceremonia? Me la perdí, ¿verdad? ¿O la pospusieron?» Chloe se quedó paralizada. Extendió la mano, agarrando el borde de la encimera con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Sus ojos recorrieron la habitación, evitando su mirada, como un animal atrapado buscando una salida. «¿Por qué?», preguntó con la voz apenas un susurro, tensa y tensa. «¿Por qué necesitas saberlo? Mantente atento para descubrir cómo Arthur enfrenta la dolorosa verdad y qué hace a continuación. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para seguir su viaje de traición y fortaleza inesperada». La pregunta de Chloe, «¿por qué necesitas saberlo?», flotaba en el aire frío y estéril de su apartamento, impregnada de una insolencia que aturdió y enfureció a Arthur. Sintió una repentina y feroz chispa encenderse en su interior, quemando la niebla de agotamiento y preocupación. Se acercó un paso más a ella, con voz baja y firme, despojada de su habitual dulzura. «Porque soy tu padre, Chloe. Porque te di $40,000 para hacer realidad la boda de tus sueños. Los ahorros de toda mi vida. Porque durante 2 meses intenté pacientemente obtener detalles de ti, involucrarme, y evitaste cualquier conversación. Ahora estoy aquí. Cuéntame sobre la boda». Chloe se giró lentamente para mirarlo, aún agarrada a la encimera de la cocina con los nudillos blancos. El brillo desafiante de sus ojos vaciló, y luego se apagó. Las lágrimas de verdad esta vez, comenzaron a brotar, brillando en sus párpados inferiores, a diferencia del pánico fingido que él había visto semanas antes. Sus hombros se hundieron y finalmente lo miró de verdad, con una mezcla de vergüenza y resignación. «La boda», susurró, con voz apenas audible. «La boda fue hace 4 días». Las palabras impactaron a Arthur como un puñetazo. Retrocedió un paso, tropezando con el borde de la mesa de centro. Su mente luchaba por procesar la revelación, por dar sentido a los 2 últimos meses de silencio deliberado y agonizante. 4 días atrás. Había llamado. Había dejado un mensaje de voz. Había conducido hasta allí. Todo mientras ella ya estaba casada. «Eso no tiene gracia, Chloe», logró decir con voz monótona, sin emoción, aunque el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Quería que fuera una broma, un malentendido, cualquier cosa menos la cruda y fría verdad. Chloe tragó saliva con dificultad, con la mirada fija en el suelo. «No era broma, papá. Fue una ceremonia muy pequeña, en la iglesia de los padres de Marcus. Solo familia inmediata y algunos amigos cercanos». Las palabras «familia inmediata» quedaron flotando en el aire. Una exclusión cruel y explícita. Él era su único padre, su familia inmediata, y ni siquiera había sido invitado. Él fue quien la financió, o eso creía, y aún así lo consideraron ajeno. Cogió su teléfono, con movimientos lentos y pausados, como en trance. «Puedo enseñarte el vídeo, papi», ofreció con voz baja, en un intento desesperado por mitigar el daño. Buscó un archivo y le tendió el teléfono. En la pantalla apareció una imagen congelada de Chloe, radiante y sonriente, vestida con una sencilla túnica blanca, de pie junto a un radiante Marcus. Estaban en una modesta iglesia, no en el majestuoso escenario de cuento de hadas de la finca Grandview. La imagen era nítida, innegablemente real, y consolidó la cruda verdad en la mente de Arthur. Contempló la imagen, su rostro sonriente, y una nueva oleada de dolor, aguda y visceral, lo invadió. La boda de Athene. Boda de ensueño, el lugar de ensueño, el vestido de Eleanor. Todo era una monstruosa invención. Los $40,000. Lo golpeó entonces, con la fuerza de un maremoto.
Ella no solo había usado su dinero, le había robado sus esperanzas, sus sueños, la visión de un futuro feliz. La palabra «no» escapó de sus labios antes de que pudiera pronunciarla conscientemente, más fría y dura de lo que pretendía. Un rechazo gutural a su ofrecimiento, a su engaño. «No», repitió, negando con la cabeza. Chloe bajó el teléfono, encorvándose aún más. «No queríamos una gran producción, papá», intentó justificarse, con un tono defensivo. Todo ese estrés, toda la planificación, se volvió demasiado. Esto era perfecto para nosotros, pequeño, íntimo, significativo. «¿Significativo?», replicó Arthur con una risa amarga. «¿Significativo para quién, Chloe? Desde luego no para tu padre, quien te lo dio todo. ¿A dónde fueron a parar mis $40.000 entonces? Si esta pequeña e íntima ceremonia solo costó 3.000, quizás incluso menos, ¿a dónde fue a parar el resto? ¿A una gran recepción en la finca Grandview que nunca se celebró? ¿A una luna de miel de la que nunca hablaste?» Su voz se alzaba, incapaz de contener el dolor y la ira que lo invadían. Sus palabras parecieron quebrarla. Su compostura se desmoronó por completo. Los últimos vestigios de su desafío se desvanecieron, reemplazados por un nuevo torrente de lágrimas, esta vez genuinas, que le corrían por el rostro. Se tapó la cara con las manos, mientras sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Finalmente, levantó la vista, con los ojos rojos y suplicantes. «Lo necesitábamos para otras cosas, papá», dijo con voz entrecortada, apenas un susurro. «La fianza del apartamento, la cuota del coche de Marcus, y teníamos muchísimas deudas con la tarjeta de crédito, papá. Nos estaba asfixiando. Simplemente necesitábamos un nuevo comienzo. Sabíamos que nos ayudarías». Las palabras impactaron a Arthur con la fuerza de una avalancha. Su mente dio vueltas. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad aterradora. El coche lleno, las excusas vagas, los marcos de fotos boca abajo, las tarjetas de boda sin leer. Cada evasión, cada mentira, cada manipulación se pusieron nítidamente en su mente. La comprensión lo golpeó como un ahogamiento, una inmersión repentina y sofocante. «Me engañaste», susurró, las palabras apenas audibles, ahogadas por el dolor. Todo era una mentira. El lugar, el vestido, el trabajo de Marcus, sus contratos, todo. Una mentira. Chloe levantó la cabeza, con el rostro cubierto de lágrimas y los ojos aún suplicantes. «No fue nada personal, papi», dijo, intentando mitigar el golpe, absolviéndose. Las palabras, destinadas a suavizar el impacto, solo lo lastimaron aún más. No fue nada personal. Esa declaración fría y calculada reveló la verdadera profundidad de su manipulación, la forma precisa, casi quirúrgica, en que había usado su amor, su promesa a Eleanor, los ahorros de toda su vida, sin una pizca de remordimiento ni apego personal. Todo había sido una transacción, un medio para un fin. Él era solo un recurso. Arthur la miró, a su hija, a la niña que había criado, a la mujer que había amado incondicionalmente, y vio a una extraña. El rostro le resultaba familiar, pero la persona tras él, el corazón frío y calculador, le resultaba completamente ajeno. Negó con la cabeza lentamente, sintiendo un profundo cansancio, más profundo que cualquier fatiga que hubiera experimentado jamás. Se giró, de espaldas a ella, y caminó hacia la puerta del apartamento, con cada paso cargado por el peso de la traición. «Papá, por favor, no te vayas así», gritó Chloe, con la voz ronca por un miedo repentino y tardío, y el eco de su desesperación resonó en el apartamento, por lo demás silencioso. Pero Arthur no se detuvo. No miró atrás. Simplemente abrió la puerta y salió, alejándose del frío artificial de su apartamento y adentrándose en el opresivo calor texano. El sol abrasador lo golpeaba con fuerza, pero se sentía fresco, casi refrescante, comparado con el dolor ardiente y agonizante en su pecho, un fuego que amenazaba con consumirlo por completo. Arthur bajó las escaleras metálicas del complejo de apartamentos de Chloe. Cada escalón resonaba huecamente en el sofocante aire de la tarde. Tras él, sus desesperadas súplicas de «Papá, por favor, no te vayas así», resonaban, estridentes y dolidas, pero no flaqueó.
Simplemente siguió caminando, sintiendo las palabras como un viento vacío en la espalda. Llegó a su camioneta. La manija cromada de la puerta ardía ferozmente bajo el implacable sol de Texas. Hizo una mueca al abrirla de un tirón. El interior era un horno de calor atrapado. La hebilla del cinturón de seguridad le quemó los dedos mientras forcejeaba para abrocharlo, con movimientos rígidos y descoordinados. Giró la llave en el encendido y el motor rugió con reticencia antes de arrancar, cobrando vida con un chisporroteo. Se quedó allí sentado un buen rato, mientras el aire acondicionado empezaba a circular lentamente, disipando el calor sofocante. Miró por el parabrisas, con la vista borrosa, sin ver nada más que los últimos 4 días repitiéndose en un bucle agonizante tras sus ojos. La súplica desesperada, el rápido intercambio de dinero, las llamadas sin respuesta, la fría y cruda revelación, la confesión de su hija, pronunciada con una mezcla de vergüenza y una indiferencia escalofriante. El camino a casa comenzó en un silencio pesado y sofocante. Su mente estaba completamente en blanco, vacía de pensamientos, salvo por el hipnótico tramo de asfalto que se extendía ante él. La radio, aún sintonizada en su emisora country favorita, cobró vida de repente con una balada sentimental sobre lazos familiares intactos y lealtad inquebrantable. La letra empalagosa se sintió como una burla cruel, una puñalada en su corazón ya herido. Con un movimiento brusco y repentino, Arthur apagó la radio, prefiriendo el silencio desolador e inquietante a los dolorosos recordatorios de la traición. El silencio se sentía más seguro. El silencio le permitía respirar, existir sin más laceraciones. Alrededor del kilómetro 32, a medida que la expansión suburbana daba paso gradualmente a tramos más abiertos de autopista, el silencio comenzó a resquebrajarse. Un susurro áspero escapó de sus labios, apenas audible incluso para él mismo. «Hace 4 días», murmuró, con las palabras ásperas y quebradizas en el espacio reducido de la camioneta. Se casó hace 4 días. La realidad lo golpeó de nuevo, una nueva oleada de incredulidad repugnante. El tráfico se ralentizó. Un atasco de coches lo obligó a reducir la velocidad. La pausa inesperada, la inactividad forzada, permitió que la ira que crecía en su interior finalmente aflorara. No era una rabia explosiva e inestable, sino una furia fría y peligrosa que se le asentaba en lo más profundo. Era la ira de un hombre profundamente traicionado. Recordó la actuación de Chloe en su sala aquel martes por la noche. Cada lágrima, cada abrazo, cada «te quiero, papi», cuidadosamente ensayado. Lo veía todo ahora, en retrospectiva, como un acto calculado, cada gesto, cada palabra, imbuida de un precio oculto y engañoso. El pensamiento le revolvió el estómago y le dejó un sabor amargo en la boca. Otra valla publicitaria pasó rápidamente. Una de esas pantallas digitales, alternando anuncios. Esta, para su cruel diversión, mostraba a una pareja sonriente bajo un arco floral con el lema «El lugar de tus sueños para la boda». Parecía una burla cósmica, una provocación del universo. Su día, el día que había comprado, el día que le habían prometido, le había sido robado, reemplazado por una farsa barata y cuidadosamente oculta. Incluso recordaba el juego de la infancia de Chloe, aquel con la bufanda de Eleanor y el tren de toallas. La inocente alegría que había atesorado de ese recuerdo ahora se sentía empañada. ¿Había comenzado la manipulación incluso entonces? ¿Era realmente un juego de niños? ¿O las semillas de su naturaleza calculadora se habían sembrado años atrás, nutridas con esmero hasta que florecieron en esta amarga cosecha? El pensamiento lo inquietaba, lo helaba profundamente. Al acercarse al desvío hacia Willow Creek, el paisaje familiar debería haberle ofrecido cierto consuelo. El aroma a madreselva y tierra húmeda, la vista de los viejos robles que bordeaban el camino. Esas eran las fragancias y las vistas de su hogar. Pero ahora solo le recordaban la percepción que tenía su hija de él, no un padre cariñoso, sino un cajero automático, una fuente conveniente de dinero para usar y tirar. Le dolían las manos. Tenía los nudillos blancos y acalambrados por la fuerza con la que agarraba el volante. El mundo familiar que lo rodeaba se sentía ondulante, irreal, como si estuviera suspendido en un sueño desorientador. Toda su vida, la cuidadosa construcción de su paz,
su seguridad, su futuro. Se sentía repentinamente frágil, a punto de derrumbarse en un montón irreconocible. Finalmente llegó a su entrada, con la grava crujiendo bajo los neumáticos. Su mirada se posó en su buzón, repleto de sobres, un símbolo crudo de la realidad que había ignorado durante semanas, distraído por el elaborado engaño de Chloe. Había dejado que las cosas se acumularan, perdido en la ansiedad de esperar una boda que ya se había celebrado. Una nueva determinación, fría y dura como el acero, se apoderó de él. Dejaría de ignorar la verdad. Lo afrontaría todo de frente. Caminó hacia el buzón, sacó el grueso fajo de correo y lo llevó adentro. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa donde le había entregado a Chloe sus $40.000, y comenzó a revisar los sobres con meticulosa precisión, casi quirúrgica. Facturas, correo basura, algunas solicitudes. Entonces, escondido entre el desorden habitual, vio un sobre con un logotipo distintivo. Era de un banco, un documento de aspecto oficial con un sello rojo en negrita, pago urgente vencido. Y debajo, en letra pequeña y contundente, declaración de hipoteca para la propiedad 1234 Maple Drive, Dallas. La dirección de Chloe. Su corazón latía con fuerza. Abrió el sobre, sus dedos forcejeando con el papel. Dentro, los detalles saltaban a la vista, contundentes e innegables. Número de cuenta, dirección de la propiedad. Y entonces, el detalle más incriminatorio de todos. Fecha de parto, 15 de julio. La fecha que Chloe le había mencionado. El día en que supuestamente se había casado. El mismo día en que había recibido su nuevo comienzo. Todo estaba conectado. Las piezas del rompecabezas no solo caían, se desplomaban a su alrededor, formando una imagen horriblemente clara de traición. El aviso de la hipoteca del apartamento de Chloe, con su inexorable vencimiento el 15 de julio, fue como el último y angustioso golpe de gracia. Arthur estaba en la cocina, con el papel temblando en la mano y una furia fría apoderándose de él. Sabía lo que tenía que hacer. Caminó con paso decidido hacia el antiguo cuarto de costura de Eleanor, un espacio que desde entonces se había transformado silenciosamente en su oficina en casa, un lugar donde administraba sus escasas finanzas y guardaba documentos importantes. Abrió un cajón de un archivador, con su contenido perfectamente organizado, y extrajo una carpeta manila claramente etiquetada. Chloe, empleada doméstica. Dentro, encontró un fajo de cheques cancelados, cada uno por $1.050. Los extendió sobre la superficie pulida de la antigua mesa de costura de Eleanor, ahora su escritorio, un mosaico sombrío de su generosidad. 12 cheques, uno por cada mes, $1.050, cada uno, un pago directo a la hipoteca de Chloe. Había empezado a enviar estos pagos hacía un año, cuando Chloe acudió a él por primera vez con lágrimas en los ojos y una historia inventada sobre sus dificultades con el aumento de los costos y las dificultades iniciales de Marcus en el trabajo. Su mente, aguda y precisa incluso en su ira, comenzó a calcular. 12 meses de pagos de hipoteca, cada uno de $1.050, sumaban un total de $12.600. A eso se sumaban los $40.000 que le había dado hacía apenas unas semanas para la boda. La suma encajó, contundente e innegable, $52.600. Y entonces recordó otras cantidades menores que le había enviado a lo largo del año, para emergencias o facturas inesperadas. Las sumó rápidamente, con un nudo en el estómago. El verdadero coste de la explotación de Chloe, en tan solo un año, ascendía a la asombrosa cifra de $62.000. $62.000. Los ahorros de toda su vida, y algo más, se canalizaron hacia su estilo de vida. Recordó la petición inicial de Chloe, hacía casi exactamente un año. Solo 6 meses, papi. Había prometido con los ojos abiertos y sinceros. Solo hasta que Marcus se adapte a su nuevo trabajo y mis contratos se recuperen. Nos recuperaremos, te lo prometo. 6 meses se habían convertido, silenciosa e insidiosamente, en algo indefinido, una expectativa silenciosa, una nueva normalidad. Colocó los cheques cancelados cronológicamente, observando la sombría sucesión de fechas. Era un calendario de explotación,
Un crudo registro visual de su apoyo incondicional e incondicional. Vio su propia firma en cada uno, un testimonio de su confianza, un símbolo de su involuntaria complicidad en su engaño. La amarga ironía fue un golpe en el estómago. Él, Arthur, había estado recortando cupones, comprando comestibles de marca blanca, administrando cuidadosamente cada centavo para asegurar su estabilidad financiera. Incluso había pospuesto las reparaciones necesarias en su propia casa, conformándose con pequeños arreglos, mientras subsidiaba el moderno apartamento de Chloe, la cuota del coche de Marcus y la deuda acumulada de sus tarjetas de crédito. Se había negado comodidades, creyendo que estaba asegurando su propio futuro, cuando en realidad estaba financiando el de ellos, un futuro que lo excluía por completo. Vio otro objeto en la carpeta, una pequeña tarjeta en relieve. Era una nota de agradecimiento de Chloe, enviada después de su primer pago de hipoteca hacía un año. La elegante cursiva expresaba una efusiva gratitud, prometiendo pagarle una vez que se recuperaran. La tarjeta ahora le parecía cruelmente irónica, una reliquia de una confianza que se había hecho añicos sin remedio. Arthur volvió a coger el aviso bancario de vencido, con el sello rojo fulminándolo con la mirada. Su ira anterior se había calmado, endureciéndose hasta convertirse en una fría y definitiva resolución. Chloe había construido su vida sobre su generosidad, su amor y toda una vida de sacrificios. Pero ya no. Aprendería, y aprendería a las malas, que no podía recurrir automáticamente a su fondo fiduciario paterno, que su amor no equivalía a una fuente inagotable de dinero. A la mañana siguiente, un domingo fresco y despejado, Arthur se levantó temprano. Se saltó su rutina habitual de café y periódico. En su lugar, tomó su teléfono y marcó al First National Bank. Utilizó el sistema automatizado con gran paciencia, hasta que finalmente logró contactar con una persona en vivo del servicio hipotecario llamada Brenda. «Buenos días, señora Brenda», comenzó Arthur con voz tranquila y firme, a pesar del temblor en sus manos. «Me llamo Arthur Davis. Llamo por la cuenta hipotecaria número 4. Es para la propiedad ubicada en 1234 Maple Drive, Dallas. Mi hija, Chloe Davis, es la titular principal de la cuenta. Estoy registrado como pagador autorizado en esta cuenta». Brenda confirmó los detalles, su voz alegre y profesional. «Les informo que suspenderé todos los pagos de esta cuenta con efecto inmediato», declaró Arthur con voz firme. «Además, solicito que se me elimine como pagador autorizado de esta cuenta. Todas las comunicaciones y responsabilidades futuras relacionadas con esta hipoteca deben dirigirse exclusivamente a Chloe Davis y Marcus Thorne, los titulares principales de la cuenta». Brenda hizo una pausa, con un toque de sorpresa evidente en su silencio. «Señor Davis, ¿está seguro? Esto significa que cualquier pago futuro será responsabilidad exclusiva de su hija y su yerno». «Estoy completamente seguro, señora Brenda», afirmó Arthur con voz firme. «Le enviaré por fax una carta firmada confirmando mi solicitud esta mañana. Por favor, asegúrese de que se tomen todas las medidas necesarias para procesarla lo antes posible». Colgó, invadido por una profunda satisfacción. Redactó y firmó la carta de inmediato, y luego se dirigió a la oficina de correos local para enviar el fax, asegurándose de que su decisión fuera oficial e inmediata. De vuelta en casa, Arthur se sentó de nuevo a la mesa de la cocina, con una cafetera recién hecha humeando a su lado. Sacó su presupuesto personal, un documento meticulosamente guardado, y empezó a actualizarlo. Los $1,050 para la hipoteca de Chloe, ahora libres, aparecieron como una nueva partida. Los añadió a sus ingresos mensuales. Luego consideró los otros fondos de emergencia que había estado reservando, el colchón que había mantenido para las necesidades impredecibles de Chloe. Añadió otros $800 a sus fondos libres. De repente, tenía $1,850 extra al mes, dinero que no había visto en más de un año. Darme cuenta de ello le produjo una sensación de alivio, un alivio de la tensión que había estado acumulando en su estómago durante tanto tiempo. Su teléfono sonó, sacándolo de su ensimismamiento. El identificador de llamadas mostró el nombre de Chloe. Eran las 10:30 de la noche. Claramente había recibido el aviso de vencimiento del banco, o quizás Brenda ya le había informado de su llamada. Pánico, sin duda. Arthur lo vio sonar, 1, 2, 3 veces.
Sintió una fugaz punzada, quizás lástima, pero pronto fue eclipsada por el profundo dolor y la ira que aún latían bajo la superficie. Lo dejó sonar, sin respuesta. Finalmente dejó el teléfono, en silencio una vez más. Se levantó de la mesa, con un nuevo propósito surgiendo en su interior. Caminó hacia su taller, un pequeño cobertizo detrás de su casa, donde se entregaba a su pasión por la carpintería. Abrió la puerta, inhalando el reconfortante aroma a serrín y madera fresca. En su banco de trabajo, cubierto con una sábana, yacía un proyecto abandonado hacía tiempo, un joyero de madera de cerezo, intrincadamente tallado, destinado a Eleanor. Lo había empezado hacía años, pero tras su fallecimiento, la alegría se había esfumado y había permanecido intacto. Ahora, retiró la sábana con cuidado. Era hora, decidió, de terminar lo que había empezado. Era hora de centrarse en sí mismo, en su propia vida, en su propia sanación. Un mes después, Arthur estaba en su cocina, con un rodillo en la mano, y el relajante aroma a pintura marfil fresca impregnaba el aire. Estaba recubriendo meticulosamente sus viejos gabinetes, ligeramente desportillados, un proyecto que había postergado durante años. Había una silenciosa satisfacción en el rítmico movimiento del rodillo, en la transformación que se estaba produciendo bajo sus propias manos, un proyecto hecho exclusivamente para él. La paz que sentía ahora, una calma profunda y duradera, contrastaba marcadamente con el tumultuoso panorama emocional de los últimos 2 meses. El estridente timbre de su teléfono, estratégicamente colocado sobre el mostrador, lo sobresaltó. Miró el identificador de llamadas. Chloe. Dejó escapar un suspiro, con una leve sonrisa en los labios. Sabía de qué se trataba. Se limpió las manos con un trapo y contestó con una voz notablemente firme. «¡Papá!», gritó la voz de Chloe, esta vez con pánico genuino, sin pretensiones ni cálculos. «¿Qué pasa? El banco acaba de llamar. Dicen que nuestra hipoteca está vencida. Dicen que dejaste de pagarla. ¿Cuándo les vas a enviar el dinero? Amenazaron con una ejecución hipotecaria». Arthur se apoyó en los armarios recién pintados, sintiendo la frescura en la espalda. «No lo hago», respondió con voz tranquila y serena. Las palabras, dichas en voz alta, resultaron inmensamente poderosas y liberadoras. «No lo pago hoy, no lo pago mañana, y no lo pagaré nunca más». Un silencio atónito recibió sus palabras, seguido de un sollozo ahogado. «Pero papá», gimió Chloe con la voz entrecortada, «no puedes hacer esto. Siempre me ayudas. Prometiste que siempre estarías ahí. ¿Y qué hay de tu promesa a mamá? Dijiste que nunca me decepcionarías». Su sollozo teatral, antes un arma poderosa, ahora se desvanecía, sin tocar la fibra sensible de Arthur. Lo había oído demasiadas veces. «Ayudé a la hija que creía tener, Chloe», declaró Arthur con voz firme e inquebrantable. «Esa persona no existe. Fue producto de mi imaginación, una creación de tus mentiras». Hizo una pausa para asimilarlo. «En cuanto a las promesas, le prometí a tu madre que siempre estaría ahí para ti, pero eso no significaba permitir que me explotaran. La familia no miente sobre las bodas, Chloe. La familia no usa el amor como moneda de cambio. Tú y Marcus, ambos tienen que resolver esto por sí mismos. He terminado». La oyó jadear, un sonido de absoluta incredulidad, antes de presionar con calma el botón de colgar. Una satisfacción profunda y silenciosa lo invadió. Tomó el rodillo y reanudó su pintura con energía renovada. Las suaves pinceladas reflejaban la claridad recién descubierta en su mente. Más tarde esa noche, mientras el crepúsculo se cernía sobre Willow Creek, tiñendo el cielo de suaves tonos naranja y morado, Arthur estaba sentado en su porche trasero. Disfrutaba de los últimos vestigios del día, con un vaso de té helado en la mano, observando a las luciérnagas comenzar su danza. Un coche se detuvo en su entrada, sus faros iluminando la creciente penumbra. Supo, instintivamente, quiénes eran: Chloe y Marcus. Se acercaron al porche con vacilación, sus siluetas recortadas contra la luz que se desvanecía. El rostro de Chloe estaba surcado de lágrimas e hinchado, sus ojos enrojecidos y desesperados. Marcus, habitualmente tan seguro de sí mismo, parecía pálido y agitado, con los hombros encorvados. Arthur permaneció sentado, observándolos con interés distante, como si fueran personajes de una obra de teatro.
Papá, empezó Chloe con voz ronca. Por favor, tienes que ayudarnos. Vamos a perder la casa. Todo por lo que trabajamos. Arthur tomó un sorbo lento de té, con la mirada fija. ¿Te refieres a todo lo que trabajé? Corrigió, con voz tranquila pero firme. ¿Todo lo que pagué, mes tras mes, mientras tú construías tu supuesta vida? Marcus dio un paso al frente, intentando intervenir. Señor Davis, solo necesitamos un poco más de tiempo. ¿Podemos explicarle? Arthur levantó una mano, interrumpiéndolo. No hay nada que explicar, Marcus. Todo ha quedado perfectamente claro. Chloe, aparentemente desesperada, se arrodilló en el porche, en un gesto dramático y desesperado. Marcus, tras un momento de vacilación, la imitó, arrodillándose a su lado, con el rostro suplicante. Por favor, papá, te lo suplicamos, no tenemos otro sitio a donde ir. Solo esta última vez, por favor. Arthur los miró desde su posición elevada en el columpio del porche. No sintió nada. El amor que una vez sintió por ellos había sido reemplazado por un vacío frío y duro. Crearon una familia sin mí, declaró, con una voz que resonaba con una autoridad serena que incluso lo sorprendió a él mismo. Ahora, sobrevivirán como esa familia. Chloe, al ver que sus súplicas caían en oídos sordos, invocó el arma definitiva. «Mamá no querría esto, papá», gritó, mirándolo con los ojos muy abiertos. «Estaría tan decepcionada de ti». Al mencionar a Eleanor, algo cambió en Arthur. Se puso de pie, lenta y deliberadamente, con la mirada oscurecida. Su voz, aunque aún serena, ahora tenía un filo de acero, cortando el aire crepuscular. «¿Te atreves a involucrar a tu madre en esto?», preguntó, con un susurro peligroso. «Tu madre se avergonzaría, Chloe. Se avergonzaría de en lo que te convertiste. Le repugnaría cómo usaste el amor como arma, cómo tergiversaste mi promesa para explotarme». Se acercó al borde del porche y miró a su hija y a su yerno arrodillados. $62,000, enumeró, cada palabra como un martillazo. «Eso es lo que me arrebataron en un año. $62,000, mi futuro, mi seguridad, todo mientras planeaban una boda secreta, sin mí, el mismo hombre que pagó por su vida entera. Me excluyeron deliberadamente, me engañaron y luego esperaron que siguiera financiando su egoísta existencia». Su voz se endureció aún más. «Salgan de mi propiedad, los dos, ahora mismo». Chloe y Marcus se levantaron en silencio, con el rostro pálido, completamente derrotados. Se dieron la vuelta y regresaron a su coche. El crujido de la grava bajo sus pies era el único sonido. Subieron y, sin mirar atrás, se marcharon, desapareciendo en la noche. Arthur permaneció largo rato en su porche, observando el lugar donde había estado su coche. El aire nocturno era fresco, suave, un bálsamo para su alma ardiendo. Había recuperado su vida, su dignidad y su paz. El silencio que se cernía sobre su hogar ya no era pesado ni vacío. Era el dulce y profundo silencio de la libertad ganada con esfuerzo, la tranquila satisfacción de un hombre que por fin había aprendido la diferencia entre ser padre y ser un tonto.